Durante más de 6 décadas dedicadas a las artes, Eduardo Manzano, la leyenda de la comedia mexicana, siempre hizo reír a millones de espectadores. Sin embargo, pocos saben que antes de su último aliento, dejó señales extrañas, palabras que estremecieron a sus familiares al recordarlas. Y fue su esposa Susana López Parra quien lo confirmó todo, revelando que la muerte de El Polibos parecía haber sido anunciada por una premonición. Bienvenidos a nuestro canal, donde historias reales sobre leyendas mexicanas se cuentan con emoción, respeto y un toque de sentimiento. Hoy exploramos juntos los presagios, las últimas palabras y la dulce evocación que Eduardo Manzano dejó antes de morir, a través de la emotiva historia de su esposa, quien estuvo a su lado durante más de 40 años. Durante más de 6 décadas, Eduardo Manzano El Polibos fue sinónimo de alegría, talento y carisma. Su vida entera estuvo dedicada a provocar sonrisas. Pero lo que pocos imaginaban era que en las semanas previas a su muerte, el legendario comediante comenzó a comportarse de una manera distinta, casi premonitoria, como si supiera que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Su esposa Susana López Parra lo reveló con una mezcla de amor y tristeza. Eduardo ya lo sentía. No lo decía directamente, pero había algo en su mirada, en su forma de hablar. Parecía que estaba despidiéndose sin querer decirlo. Todo comenzó a mediados de noviembre. Eduardo, quien a pesar de su edad aún mantenía un espíritu vivaz, empezó a despertarse en mitad de la noche. Decía haber tenido un sueño extraño. Se veía en un teatro enorme, lleno de luces, pero no había público. Caminaba entre los camerinos vacíos y escuchaba una voz que le susurraba su nombre. Era una voz suave, familiar. Pero no sabía de quién era, contó Susana. A la mañana siguiente, mientras tomaban café, Eduardo la miró y le dijo con serenidad: «Creo que ya interpreté todos los papeles que debía hacer. Ya no tengo más que demostrar amor. Estoy en paz». Susana, acostumbrada al humor filosófico de su esposo, se rió al principio. Pensó que era una de sus reflexiones nostálgicas propias de un hombre que había vivido tanto. Pero con el paso de los días, esas frases comenzaron a repetirse con más frecuencia. Eduardo hablaba de sus padres fallecidos, de sus antiguos compañeros de escena, y decía que pronto los vería en el otro escenario. Era como si estuviera ensayando su despedida, recordó su esposa con los ojos humedecidos. Me tomaba la mano y decía que no me preocupara, que cuando llegara el momento, él se iría tranquilo, sin dolor. Un fin de semana antes de su fallecimiento, la familia se reunió en casa. Eduardo insistió en preparar el desayuno para todos, algo que hacía solo en ocasiones especiales. Mientras servía el café, dijo en tono de broma: «Hoy es un gran día para celebrar que todavía sigo aquí». Todos rieron, sin saber que esas palabras serían casi las últimas que diría frente a toda su familia reunida. Esa noche se sentó en su sillón favorito con una manta sobre las piernas y un cuaderno en las manos. Era su libreta personal, donde escribía ideas para futuros proyectos, frases que se le ocurrían o reflexiones sobre la vida. En una de las últimas páginas escribió: «Cada comediante tiene un acto final. El mío se acerca y quiero que sea tranquilo, con una sonrisa». Al día siguiente, Susana lo encontró contemplando por la ventana, mirando el amanecer con una expresión de paz absoluta. Cuando le preguntó qué pensaba él, respondió con una frase que le acompañaría para siempre: «Solo estoy agradeciendo. Por ti, por mis hijos, por todo lo que viví. No necesito más». Una semana más tarde, Eduardo Manzano se durmió para no despertar. Según relató su esposa, no hubo sufrimiento, no hubo angustia. Solo silencio y calma, como si aquel sueño recurrente, ese teatro vacío y la voz que lo llamaba, finalmente se hubiera cumplido. «Cuando lo vi, comprendí que ya lo sabía», dijo Susana. Eduardo no le temía a la muerte, porque para él la vida siempre fue un escenario, y su último acto lo interpretó con una sonrisa. Durante las últimas semanas de su vida, Eduardo Manzano El Polibos comenzó a experimentar algo que en su momento su familia interpretó como simples síntomas de la edad. Pero para su esposa Susana López Parra, aquellas noches de insomnio escondían algo más profundo, casi inexplicable, una especie de presagio silencioso, un presentimiento que él nunca llegó a verbalizar completamente.
Eduardo se despertaba a las 3 o 4 de la madrugada, recordó Susana. Decía que había escuchado su nombre, como si alguien lo llamara. Yo pensaba que era un sueño, pero él me decía que no, que era una voz distinta, una que le resultaba conocida y al mismo tiempo lejana. Esas noches comenzaron a ser cada vez más frecuentes. A veces Eduardo se levantaba, caminaba por la casa en penumbra y se quedaba de pie en el pasillo observando los retratos familiares colgados en la pared. «Mira qué felices éramos», murmuraba. Luego volvía a la cama, pero su rostro quedaba marcado por una nostalgia extraña, como si estuviera despidiéndose poco a poco. Susana recuerda una madrugada en particular. Eduardo se incorporó de golpe y la despertó suavemente. «¿Sabes qué es lo más triste de morirse?», le preguntó con voz serena. Ella, medio dormida, respondió. «¿Qué dices, Eduardo? No hables así». Él sonrió y dijo, «Que uno deja de escuchar las risas de quienes ama. Pero no te preocupes, mientras las recuerdes seguiré vivo». Fue la primera vez que Susana sintió un escalofrío real. Aquella frase no sonaba como una broma, sonaba como una despedida. Con el paso de los días, Eduardo comenzó a tener pequeñas pérdidas de energía. Dormía más durante el día y su respiración se volvía pausada, acompasada, como si su cuerpo se estuviera preparando para descansar. Aún así, nunca dejó de hacer comentarios que desarmaban la tristeza con su humor característico. «Si me voy primero, prométeme que no llorarás tanto. O al menos no hasta que me pasen en la tele», le decía a Susana con una sonrisa traviesa. A veces, mientras ella lo cuidaba, él la observaba con ternura y le decía, «Eres mi mejor público, el que más tiempo ha aguantado mis chistes». Y ambos reían, aunque en el fondo Susana ya intuía que esas risas estaban contadas. Una noche de finales de noviembre, Eduardo tuvo un sueño particularmente intenso. Al despertar estaba sudando pero tranquilo. Soñé que estaba en un lugar lleno de luz muy bonito. No había ruido, solo silencio, pero no era un silencio triste. Era como si todos estuvieran esperándome allí, le contó a su esposa mientras la miraba fijamente. «Creo que ya casi es hora». Susana se quedó inmóvil, no quiso mostrar miedo. Le acarició el rostro y le dijo, «Tú todavía tienes tiempo, Eduardo. Todavía tienes que contarme más historias». Él sonrió con dulzura y respondió, «Tal vez, amor, o tal vez la próxima historia me toque contarla desde otro lugar». Esa fue una de las últimas conversaciones profundas que tuvieron. Desde esa noche, el insomnio de Eduardo se volvió más leve, como si finalmente hubiera aceptado lo que estaba por venir. Dormía con serenidad y aunque seguía despertándose a veces, ya no decía escuchar voces. Solo miraba al techo y susurraba, «Gracias». Días después, su hijo Eduardo Jr. recordaría que su padre le había pedido un favor especial, que revisara su cuaderno de notas después de su partida. «Hay algo ahí que te servirá», le había dicho. Lo que nadie sabía aún era que en ese cuaderno se encontraba una frase escrita semanas antes. «Cuando empiece a dormir sin sueños, no me despiertes. Significará que por fin he descansado». Para Susana esas palabras se convirtieron en una señal inequívoca. Él sabía que se acercaba el final, confesó después del funeral, y lo enfrentó con la misma paz con la que vivió. No tenía miedo. Solo quería asegurarse de que todos nosotros estuviéramos bien antes de irse. Las noches de insomnio terminaron el día que Eduardo se durmió por última vez. Y aunque Susana aún se despierta a veces a las 3 de la madrugada, dice que ya no siente miedo. «Siento que está ahí acompañándome en silencio», dijo con una sonrisa suave. A veces incluso creo escucharlo reír. Cuando Susana López Parra conoció a Eduardo Manzano, no era todavía el polivoz legendario que todos admiraban, sino un hombre risueño, amable y profundamente encantador. Se conocieron en un evento artístico cuando ella trabajaba tras bambalinas, y él ya comenzaba a consolidar su carrera como comediante. Lo que empezó como una conversación casual entre risas, se transformó en una historia de amor que duraría más de 4 décadas. Eduardo tenía esa manera de hacerte sentir que el mundo era un poco más ligero, recordó Susana.
Podía convertir un mal día en una sonrisa con solo una frase. Y así fue como él conquistó su corazón, no con promesas grandiosas, sino con pequeños gestos, miradas sinceras, y la complicidad de quien entiende que el humor también puede ser una forma de amar. Durante los primeros años de su relación, Eduardo vivía inmerso en grabaciones, giras y presentaciones. Era un hombre dedicado al trabajo, pero nunca olvidaba llamar a casa, aunque fueran solo unos minutos para decirle a Susana: «Ya te reíste hoy porque si no algo anda mal». Después de 1 año y medio de noviazgo, decidieron casarse. Desde entonces formaron un hogar sólido basado en el respeto, la paciencia y la risa. Tuvieron 3 hijos, Eduardo, Mariela y Ariel, quienes crecieron viendo el ejemplo de un padre amoroso y una madre inquebrantable. Eduardo no era un hombre perfecto, pero era un ser humano excepcional, diría más tarde Susana. Tenía una nobleza que no se aprende, la traía en el alma. En casa el polivoz no existía. No era el comediante famoso, sino un esposo que disfrutaba cocinar, leer, pasar tardes tranquilas escuchando música con su esposa. Los domingos eran sagrados: desayuno familiar, películas viejas y largas conversaciones. Nos gustaba recordar el pasado, pero también soñar con el futuro, contaba Susana. Aunque con el tiempo su futuro empezó a volverse más corto, y el mío más vacío sin él. A lo largo de los años, vivieron momentos difíciles. En varias ocasiones la salud de Eduardo se vio afectada por el ritmo de su carrera. Sin embargo, Susana nunca lo dejó solo. Estuvo a su lado en los hospitales, en las giras largas y en los silencios que a veces acompañan al cansancio. Éramos un equipo, decía ella. Yo cuidaba de él y él cuidaba de mi alegría. Cuando Eduardo cumplió 80 años, organizó una cena íntima con su familia. En medio de los brindis, tomó la mano de Susana y le dijo delante de todos: «Si hoy puedo mirar atrás sin arrepentirme de nada, es porque tú estuviste ahí. Si alguna vez hice reír al mundo, fue porque tú me enseñaste lo que es la felicidad». Esa noche, Susana no pudo contener las lágrimas. Años después recordaría esa frase como una preparación inconsciente para la despedida. En sus últimos meses, Eduardo solía repetir una costumbre curiosa. Antes de dormir, miraba a su esposa y le decía: «Gracias». A veces Susana le preguntaba por qué y él respondía: «Por seguir aquí, por seguir siendo mi casa». Fue también ella quien lo acompañó durante los días finales en el hospital. Pasaba las noches sentada a su lado tomándole la mano mientras él descansaba. Una enfermera que los vio juntos dijo: «Nunca vi un amor tan silencioso, tan lleno de ternura». No hablaban mucho, pero se entendían con solo mirarse. Cuando Eduardo comenzó a debilitarse, pidió que lo llevaran a casa. Quería pasar sus últimos días donde había vivido sus mayores alegrías. Susana aceptó y durante esas semanas la habitación se llenó de fotografías, flores y recuerdos. No quería que su partida fuera triste, explicó. Quería que el lugar estuviera lleno de amor. El último día Eduardo se quedó dormido mientras Susana le sostenía la mano. Ella recuerda que antes de cerrar los ojos él murmuró: «Prométeme que vas a reír mañana, aunque sea un poquito». Y ella lo hizo. Porque entendió que esa era su manera de decirle adiós, de dejarle como herencia la risa y la vida. Después del funeral, Susana confesó: «Eduardo me enseñó que el amor verdadero no se acaba con la muerte. Solo cambia de forma. Yo sigo hablándole cada noche, y cuando me río siento que él también lo hace desde donde esté». Su historia juntos no fue perfecta, pero fue real, profunda y eterna. Una historia escrita con humor, lágrimas, paciencia. Y una promesa cumplida: seguir riendo incluso cuando el amor se convierte en recuerdo. Días después del fallecimiento de Eduardo Manzano, el polivoz, su esposa Susana López Parra, rompió el silencio con una revelación que dejó helados. A muchos aseguró que semanas antes de su muerte, su esposo había tenido una serie de señales extrañas, coincidencias inexplicables y presentimientos que hoy parecen casi proféticos. «Eduardo me lo decía con una calma que me daba miedo», confesó Susana. Él sentía que algo estaba por ocurrir. No sabía si era un sueño o una intuición, o simplemente su cuerpo avisándole que se estaba despidiendo.
La primera señal, contó ella, ocurrió una tarde de octubre. Eduardo estaba sentado en su sillón viendo uno de sus programas antiguos de los polivoces. De repente se quedó en silencio observando su propia imagen en la pantalla. Luego, con una sonrisa melancólica, dijo: «Mira, Susana, ahí estoy riendo. Pero ese ya no soy yo. Ese hombre se fue hace tiempo». Ella intentó cambiar de tema, pero Eduardo continuó hablando casi en un susurro. «¿Sabes qué es lo curioso? Que últimamente sueño que me aplauden, pero no hay público. Solo un eco». A partir de ese día, comenzaron a suceder cosas pequeñas pero inquietantes. El reloj de pared del estudio, el mismo que había acompañado a Eduardo durante décadas, se detuvo exactamente a las 3:15 a.m., la misma hora en la que semanas después se confirmaría su fallecimiento. Susana aseguró que intentó cambiarle las baterías varias veces, pero el reloj simplemente ya no volvió a funcionar. Eduardo se reía y decía: «Tal vez ese reloj ya sabe algo que nosotros no». Otra de las coincidencias ocurrió con su perro, un viejo schnauzer, que siempre dormía a los pies de la cama. 2 noches antes de la partida del comediante, el animal se levantó de golpe, en plena madrugada empezó a ladrar hacia la puerta del cuarto y luego se quedó inmóvil, mirando fijamente un punto vacío. «Parecía ver a alguien que yo no podía ver», recordó Susana. Eduardo, medio dormido, solo dijo: «Tranquilo, amigo, ya casi es hora». En los días previos a su fallecimiento, Eduardo también insistía en ordenar su estudio personal. Quiso revisar cartas, fotografías y objetos de su carrera. Sacó viejas libretas, limpió sus trofeos y colocó sobre el escritorio una foto suya con Enrique Cuenca, su inseparable compañero de los polivoces. Al terminar, le dijo a su esposa: «Listo. Ya todo está donde debe estar». Para Susana, aquel gesto no era casualidad. Era como si estuviera cerrando un ciclo, contó. Eduardo siempre fue ordenado, pero esta vez había algo distinto. Se despidió de cada cosa una por una. El día antes de morir, sucedió el último de esos presagios. Eduardo pidió ver el atardecer desde la ventana de su habitación. Mientras el cielo se teñía de tonos naranjas, le dijo a su esposa con una serenidad absoluta: «Mira qué hermoso. Es el final perfecto para un comediante». El público se va, las luces bajan, y solo queda la calma. Aquella noche, Susana lo acompañó hasta que se quedó dormido. Cuando intentó levantarse, Eduardo le apretó suavemente la mano y murmuró: «Gracias por quedarte hasta el final del show». A la mañana siguiente, su respiración ya era apenas un suspiro. Los médicos aseguraron que su partida fue tranquila, sin sufrimiento. Pero lo que más estremeció a la familia ocurrió después del funeral. Mientras Susana organizaba las pertenencias de su esposo, encontró una hoja doblada dentro de su cuaderno personal. En ella, con su letra firme, Eduardo había escrito: «Si estás leyendo esto, significa que el telón ya cayó. No llores por mí, ríe. Porque eso fue lo que vine a hacer, a enseñar que incluso en el adiós puede haber risa». Susana, al contar esto entre lágrimas, dijo: «Ese fue su último chiste, pero también su mensaje más profundo». Él sabía. Eduardo se despidió de este mundo con la misma elegancia con la que vivió, con humor, con gratitud y con amor. A partir de entonces, cada vez que el reloj marca las 3:15 m, Susana no siente miedo. Dice que se levanta, mira hacia el sillón donde Eduardo solía sentarse y susurra: «Ya sé que estás aquí. Gracias por seguir haciéndome reír incluso desde el cielo». Cuando la noticia de la muerte de Eduardo Manzano, el polivoz, se dio a conocer el 4 de diciembre de 2025, México entero pareció detenerse por un momento. Las redes sociales se inundaron de mensajes, anécdotas y recuerdos de varias generaciones que crecieron riendo con su humor inteligente, su ingenio y su capacidad de reflejar la vida cotidiana con ternura y sátira. La familia Manzano, conmovida por la avalancha de cariño, decidió compartir con el público un último mensaje que Eduardo había dejado escrito semanas antes de partir. Su hijo Lalo Manzano Jr. fue quien lo leyó durante el homenaje póstumo. «Gracias por dejarme entrar en sus casas, en sus risas y en sus corazones.
Si alguna vez logré hacerlos olvidar un problema, aunque fuera por un minuto, entonces mi misión en esta vida estuvo cumplida. Estas palabras fueron recibidas con un aplauso interminable. En el teatro donde se celebró la despedida, actores, comediantes y amigos lloraban y reían al mismo tiempo. Muchos de ellos recordaron no solo al artista, sino al ser humano detrás del personaje. El actor Jorge Ortiz de Pinedo, quien compartió escenario con Eduardo durante más de 15 años, dijo con la voz entrecortada: Eduardo no solo nos enseñó a reír, nos enseñó a vivir sin amargura, a mirar los errores con humor y a agradecer cada día. Ese fue el espíritu que siempre acompañó a Manzano, un humor limpio, humano y generoso. Nunca necesitó burlarse del dolor ajeno para hacer reír. Su comedia estaba llena de observaciones sobre la vida, los matrimonios, las familias y los pequeños absurdos del día a día. Por eso incluso hoy, décadas después de su auge televisivo, su humor sigue vigente. Sus personajes en Los Polivoces quedaron grabados en la memoria de todo un país. Desde los tipos más ingenuos hasta los más pícaros, Eduardo y su compañero Enrique Cuenca crearon un universo donde la gente se veía reflejada. Era humor con alma, escribió la periodista Shanique Berman en su columna de despedida. Nadie salía humillado, todos salían sonriendo. Pero más allá de los aplausos y la fama, su verdadero legado fue la familia que formó y el amor que inspiró. Su esposa, Susana López Parra, lo resumió mejor que nadie durante la misa de Cuerpo Presente. Eduardo no se fue solo, cambió de escenario. Ahora su público es más grande y su luz más brillante. El féretro cubierto de flores blancas fue despedido entre aplausos. Afuera del teatro, decenas de personas esperaban para rendirle homenaje. Algunos llevaban carteles con frases suyas. Otros simplemente sonreían entre lágrimas. Un hombre mayor, gritó desde la multitud: «Gracias, Polivoz, por tantas risas». Esa mezcla de tristeza y gratitud fue el tono que marcó todo el adiós. No hubo silencio solemne, sino un murmullo cálido de recuerdos compartidos. En las calles se escuchaban fragmentos de sus programas risas reproducidas desde teléfonos y una sensación general de que, de alguna manera, Eduardo seguía presente. Días después, en una entrevista, su hijo mayor dijo algo que conmovió al país entero. «Mi padre no quería un homenaje triste. Decía que si lo llorábamos le iba a dar pena. Así que preferimos recordarlo riendo como él quería». En la casa familiar, Susana guarda aún los cuadernos donde Eduardo escribía ideas para sus guiones. Entre ellos encontró una nota que decía: «Si algún día dejo de hacer reír, prometan que lo intentarán ustedes. Porque mientras haya alguien riendo, seguiré aquí». Hoy su legado sigue vivo no solo en la televisión o en los videos antiguos, sino en el corazón de cada persona que alguna vez soltó una carcajada con su humor. Los jóvenes actores que lo admiraban lo citan como inspiración. Los veteranos lo mencionan con respeto y cariño. Y Susana, cada vez que habla de él, lo hace con una sonrisa tranquila. A veces me parece escucharlo decir: «Ya vas a llorar otra vez». Y entonces río porque sé que eso es exactamente lo que él querría. Eduardo Manzano. El Polivoz. No solo dejó un vacío en la comedia mexicana, sino una lección eterna que el humor puede ser una forma de amor, una manera de sanar y una luz que no se apaga ni siquiera cuando el telón cae. Eduardo Manzano. El Polivoz no solo fue un comediante, fue un espejo de la vida, un hombre que supo convertir lo cotidiano en arte, la tristeza en sonrisa y el paso del tiempo en sabiduría. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza no está en los aplausos, sino en la huella que dejamos en el corazón de quienes amamos y hacemos reír. Hoy su voz puede haberse apagado, pero su eco sigue vivo en cada risa que provoca su recuerdo. Porque hay personas que no mueren, simplemente se transforman en momentos felices. Eduardo fue uno de ellos, ¿no? ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? ¿Cuándo fue la última vez que reíste de verdad? Tal vez este sea el momento de hacerlo. Porque la risa, como decía el Polivoz, es la única medicina que no cuesta nada y que cura el alma.
Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de un hombre que convirtió el humor en legado y el amor en eternidad. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y mantén viva la memoria de aquellos que nos enseñaron que reír también es una forma de vivir.